Tenemos con nosotros a Manuel Azuaje Reverón. Te doy la bienvenida. Gracias a tu programa y el programa de todas las personas que nos siguen y nos miran. Manuel, ¿qué es de la vida de la izquierda? Bueno, la izquierda está un poco extraviada, como pero está reconstituyéndose. Creo que mientras haya las condiciones que generan su aparición y la demanda de su necesidad, va a seguir habiendo gente con intenciones de organizarse a la izquierda. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, por un lado la desigualdad propia del capitalismo y por otro lado creo que la apremiante necesidad de darle un rumbo radical al sistema que nos está conduciendo casi al fin de la humanidad. ¿Y esas son las banderas de la izquierda, Javier? En este momento creo que sí. A mí me gustaría, sobre todo con Manuel, hablar un poco de cómo cada generación ha metabolizado este concepto de izquierda. Nosotros venimos un poco de los años 50 y 60 de nacimiento. Manuel nació en el año 89. El año 89 es un hito fundamental para entender el resurgimiento de la izquierda social y política en Venezuela en términos de exigencia ante el fracaso del pacto de Punto Fijo. Entonces quería preguntarle a Manuel esa misma pregunta tuya sobre la izquierda, pero en términos generacionales. En clave generacional. En clave generacional. Sobre todo porque Manuel tiene una cualidad, Juan, por si acaso no lo habíamos expuesto todavía, que nos hizo una crítica muy interesante al artículo sobre la izquierda venezolana. Que publicamos en Aporrea. Que publicamos en Aporrea junto con Héctor Sánchez. Y una de las cosas que nos decía Manuel en esa crítica, que es muy pertinente, es el tema generacional, cómo él sintió que estábamos hablando de la izquierda del año 95, cuando Chávez aún no había aparecido en escena, en términos de proyección electoral y política, y de ese estado del arte tan luctuoso y tan, vamos a decir, derrotado de la izquierda hasta ese momento, tan fragmentado y disperso, y la necesidad de plantear el debate sobre la izquierda en clave también de balance de lo que fueron los logros fundamentales, los errores y las ausencias de la revolución bolivariana y el chavismo. Bueno, tienes la palabra, Manuel. Sí, bueno, yo creo que el parte de la propia experiencia de haber nacido en ese año y de tener, qué sé yo, conciencia política 2007 por allí, creo que es como la etapa en mi biografía particular donde hay más agitación y más conciencia política. Hay un proceso en particular que tiene que ver un poco con esa discusión, con quizás no sentir el problema soviético, por ejemplo, o el problema del muro de Berlín, o el problema del burocratismo en el que cayó la izquierda, no sentirlo tan cercano, porque bueno, es como un proceso en el cual era un fantasma que no nos acosaba directamente como generación, ¿no? A pesar de que los problemas concretos del burocratismo y de todas las derivaciones problemáticas de la izquierda se hicieron cada vez más evidentes, para nosotros, o para mí en particular, creo que hubo una relación incluso a veces hasta más nostálgica, ¿no? con la experiencia soviética. La primera, sí, e incluso en el largo plazo, en el sentido de pensar la posibilidad de que se podía tener un Estado que se definiera como socialista o que se definiera en transición al comunismo, etcétera. En ausencia de él había una generación, sobre todo muchos compañeros que recuerdo que se afiliaron al marxismo, que militaron en organizaciones que se asumían comunistas, veían en esta experiencia desde otras miradas diferentes a las miradas que se entiende tiene una generación que sí le tocó vivenciar el desmantelamiento del proceso soviético, y no solo el desmantelamiento del proceso soviético, sino el propio anquilosamiento de los debates de la izquierda, que creo no estaban tan presentes en las discusiones que probablemente nosotros teníamos, por no estar esa sombra de los PCs, ni estar la sombra de lo que significaba o puede haber significado ser marxista en el 70, 80, etc. Creo que por ahí había como un poco la interpelación, y también había la interpelación relacionada con el hecho de sentir, ya en ese momento cuando ustedes estaban haciendo esa crítica, que los procesos en el propio, o dentro del propio proceso venezolano, se estaba empezando a apuntalar desde el poder a los radicales de izquierda como sectores que a los que se criticaba y atacaba también, ¿no? La izquierda trasnochada. La izquierda, sí, que después maduró mucho más incluso en el tiempo, y ya abiertamente es la izquierda radical, trasnochada, cuando no marxista, incluso abiertamente. Y en ese panorama del conflicto parecía justo que reivindicar ciertas banderas de ese orden suponía
en aquel momento quizás ser crítico, ahora yo creo que supone en todo caso hacer frente a todas las derivaciones de derecha, digamos así, del poder, ¿no? Y creo que el espíritu un poco que acompañaba el artículo tenía que ver con que nosotros como generación, o la gente con la que yo compartía, estábamos intentando girar hacia ese en crítica de lo que estaba pasando. Entonces había como un sentir que al criticarse también ciertas posiciones de izquierda se estaba sumando a lo que terminó sucediendo, que fue una criminalización de las posiciones más radicalmente de izquierda. Fíjate, Javier, tenemos a Marx y a Lenin casi que contemplando una torre petrolera. Caben dos preguntas para los dos. En primer lugar, ¿se puede seguir hablando de marxismo-leninismo como una unidad dialéctica, como lo decían los propios leninistas en su momento? ¿O llegó la hora en que Marx guarda distancia de Lenin y se recupera un marxismo no leninista? Y en segundo lugar, la segunda pregunta yo quería guardarla más bien, pero la voy a hacer de una vez. ¿Qué relación tiene Marx y Lenin con los contextos latinoamericanos y particularmente con nosotros? Decía Augusto Pinochet cuando le dan el golpe a Allende: nos hemos pronunciado contra las ideas extranjerizantes, masonas y comunistas, ¿no? Era como que el marxismo no cabía en nuestra realidad, por nuestra idiosincrasia y por nuestra propia naturaleza, nuestra propia cultura, nuestro propio perfil de identidad. Podemos seguir hablando en términos escolásticos, clásicos, de un marxismo que toca la fibra de América Latina. Adelante, Manuel, que eres el invitado. Mira, Manuel es el autor de este libro. No lo pusieron en la portada. Una mezquindad del duende de la imprenta. Este libro es una recopilación. Manuel se atreve a construir un Lenin para su propio uso y nuestro uso, un Lenin actualizado, libertario y comunero. Yo se lo recomiendo. Vladimir Ilich Lenin, 1917 se llama el libro. Pero no es Lenin el que lo escribe, aunque son los textos de Lenin, lo que es un trabajo de arqueología que hace Manuel. Vamos a regresar con esas dos preguntas que acabo de hacer para que ustedes se explayen a sus anchas y nos den una respuesta. Sí. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Tenemos la presencia de Marx y Lenin hoy como invitados extraordinarios aquí en este cruce a la izquierda. Y dejamos un par de preguntas provocadoras en el aire, Samuel. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Bueno, ahí con relación a la primera pregunta que haces, yo creo que hay que obviamente hacer un trabajo de revisión de qué es eso que significa el marxismo-leninismo, y me acordaba por lo que decía de la biografía justamente, y no por ser autorreferencial colectivamente, pero
Tú estuviste una vez en la escuela de historia, qué sé yo, será en el 2008 por ahí hablando. Nadie es perfecto. Y decía justamente que el marxismo-leninismo es una invención del estalinismo. Y cuando uno, y evidentemente... Tiene buena memoria. Sí, me acuerdo de eso. Más allá de las discusiones, porque nosotros como generación también tengo muchos amigos que discutimos mucho sobre Stalin. Viste que salió este libro salió lo de Khrushchev mintió, también salió el libro de Domenico Lo Zurdo, están teniendo nosotros 24, 25 años sobre Stalin y la historia de una leyenda negra, pero sin meternos por ahí. Pero ciertamente reivindicar a Marx y reivindicar la relación de Marx con Lenin es hacer una relectura de Lenin directa, que es un poco el esfuerzo que se hace en esta compilación, que es ir directamente a los textos de Lenin y encontrar en Lenin la potencialidad de lo que tiene que decirnos para el mundo de hoy, ¿no? Y lo que tenía que decirnos para la coyuntura y lo que tiene que decirnos para la lucha de lo que se viene. Y en ese sentido, a fin de cuentas, si la verdad, dice, ¿no?, Marx en las tesis sobre Feuerbach, al fin de cuentas la verdad, la práctica es un criterio de verdad, uno puede adaptar libremente más allá de las cuestiones teóricas, uno puede darse la libertad de interpretar todos estos textos a la luz de las luchas y a la luz de las convivencias actuales. Entonces yo creo que reivindicar un Lenin, como lo han hecho otros autores, incluso no está por aquí Zizek, como está los Negri. Textos de los 70 de Negri, y otros, es rescatar a Lenin de ese anquilosamiento, rescatar a Lenin del dogma y preguntarse, ¿no?, qué hay en Lenin que nos habla sobre el movimiento, que nos habla sobre la acción y que nos permite interpretarlo hoy, e incluso hacer una lectura de Lenin, de cómo Lenin lee Marx también, ¿no? En estos textos, en el 17, él reivindica mucho la idea del análisis concreto de la situación concreta como método para la estrategia política. Y es una idea de Marx. Foucault diría instalarse en lo concreto. Y habla de que el marxismo no es un dogma, dice abiertamente en los textos sobre la táctica que el marxismo no es un manual ni el marxismo un calco, sino que va a ser al final de cuentas una estrategia de interpretación de la realidad, y por ahí puede que haya un Lenin con un potencial. Y otra cosa que decir sobre eso es que cuando uno empieza a estudiar a Marx, que es un autor denso, un autor complejo, no es tan sencillo, no, ni siquiera los textos más divulgativos de Marx son de fácil lectura, encuentra, quien se acerca a Marx, encuentra probablemente en Lenin un interlocutor mucho más fluido, un interlocutor que tiene una vida política, por supuesto, más agitada que la de Marx. Y muchas veces yo he encontrado que la lectura de Lenin ayuda a conectar también con un Marx militante, con una dimensión del marxismo que va por ahí. Entonces reivindicaría en ese sentido ese Marx y ese Lenin que apuesta a conectar también el Marx teórico con el Marx militante y hacer como un conjunto de lecturas que tienen ese valor, ¿no? No solo ser lecturas teóricas o academicistas, sino lecturas de la coyuntura. Javier. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el marxismo-leninismo es una invención muy posterior a la propia elaboración teórica del marxismo revolucionario de Lenin. Lenin por primera vez intentó servir de bisagra para que una generación de revolucionarios en Europa y en Rusia principalmente tuviesen una lectura de Marx y Engels cargada con el espíritu de la Comuna y de 1870. Y el blanquismo, la teoría, la doctrina de Carlos Blanqui, que era insurreccional. Exactamente, de hecho ahí hay elementos muy importantes. Ahora, el marxismo-leninismo sí tiene que ver con una segunda codificación, diría yo, dogmática, tal como la definió Stalin en sus dos textos principales de aquella época posterior a la muerte de Lenin, Principios del leninismo y Cuestiones del leninismo, donde decía que el leninismo era el marxismo de la época del imperialismo, más o menos así definía Stalin al leninismo. Pero sí creo que el marxismo revolucionario de Lenin es muy distinto de esa codificación por un lado y de la otra iglesia marxista, que es la iglesia de la Segunda Internacional Socialdemócrata con Kautsky. Ahora bien, ¿qué se pudiera recuperar de Lenin hoy? Por ejemplo, en estos días hacía una reflexión hasta qué punto hoy la idea de revolución está a la orden del día, la idea misma de revolución, y lo que el propio Negri comenta alrededor de la insurrección. ¿Es posible hoy pensar, imaginar una insurrección o una polémica, por ejemplo, en la guerra Ucrania-Rusia entre pacifismo revolucionario y pacifismo burgués, o en las disputas imperialistas contemporáneas tratar de invocar la posibilidad
de una revolución a través de la movilización popular de campesinos, obreros y soldados para detener la guerra interimperialista y provocar una crisis del Estado que abra la posibilidad de una salida o un cruce hacia la izquierda revolucionaria. Ese tipo de preguntas que se hacían en 1917 las veo hoy bastante lejanas, y habría que ver precisamente cómo cada generación metabolizó la obra de Lenin. Creo que yo diría que Lenin hoy es un personaje muy desconocido, muy ignorado y muy tamizado por la recepción del marxismo soviético. Es decir, Lenin es un gran héroe de la revolución bolchevique, pero tiene el mismo problema de Marx de ser tamizado como mediatizado por lecturas, códigos, libros, de los tiempos que corren, ¿no? Y por un aparato teórico que impide tener el contacto directo con las reflexiones situacionales de Lenin. Lenin, para mí, a diferencia de Marx, que escribió textos también históricos y políticos de coyuntura, pero Lenin fue un prolífico escritor de la situación y la coyuntura. Además, la doble condición de nuevo de militante y teórico siempre le permitió construir esa articulación entre teoría y praxis que se ha perdido en la historia del movimiento de izquierda. Se podrá, vamos a ver si en el otro negro podemos conversar. ¿Es posible hoy, tú me das el pie, Katire, con esta reflexión que has hecho, es posible hoy un Estado comunal? Eso que Chávez se plantea, como tú lo has reflexionado en algunos documentos, ir hacia un Estado comunal bajo la consigna de comuna o nada. Hoy estamos en la nada o estamos en la construcción de la comuna. ¿Se puede rescatar la idea socialista, el sueño revolucionario de construir una sociedad, como postuló Marx, de los trabajadores conscientes y libremente asociados que asumen en sus manos su propio destino, el destino de la producción y de las cosas, decía Marx? ¿Se puede construir un gobierno que sea de democracia directa, que surja de la democracia de la fábrica, de la democracia de la producción, de la democracia de las relaciones cotidianas, de lo que Marx llamaba la vida secreta de las masas? ¿O la democracia siempre tiene que ser representativa? ¿Dónde quedó el sueño de la democracia participativa, protagónica y de corresponsabilidad? ¿Será lo mismo la convocatoria a un referéndum, la convocatoria a formas de participación que de alguna manera siguen siendo representativas a la verdadera sustancia del texto y de la intención marxista de la democracia, de la base social? ¿Es posible que la sociedad avance más allá de la democracia de los procedimientos y las estadísticas a la democracia del control directo? Todos estos son temas que de manera peliaguda nos asaltan en las noches de insomnio a las personas que seguimos reclamándonos de un pensamiento emancipador que dé el poder a los que nunca han tenido el poder. ¿Qué has pensado tú en ese sentido? Bueno, no sé si se puede, pero creo que se debe, que es un poco, hay un mandato necesario. Diría el maestro Rigoberto Urán, el deber de todo revolucionario es saber que la revolución no es posible, y por eso mismo, como acto estético, sí, como fuerza de la voluntad, seguir intentando y hacerla posible. Ahí justo en estos textos de Lenin justo hay una idea relacionada con esa necesidad que dice, bueno, la historia nos va a llevar inevitablemente, si la agudización de los procesos nos va a llevar inevitablemente a tener que tomar decisiones que se encaminen hacia allá. Pero luego, bueno, hay unos retos importantes que tienen que ver con volver a pensar a partir de la dinámica en Venezuela, incluso, bueno, todas las contradicciones que supuso la idea de construir un Estado comunal, por ejemplo, preservando el viejo Estado, ¿no? Y que además fuera el viejo Estado el que diera las directrices y el que generara incluso los incentivos económicos, etcétera, y termina siendo un poder tutelado. Pero además de que termina, no quiere decir eso que no hay un potencial y que no hay, por ejemplo, incluso hoy en día todavía en Venezuela experiencias muy importantes e interesantes de construcción, pero tienen que pensar su paradoja y cómo resuelven su paradoja, ¿no? Cómo resuelve la paradoja de que el Estado y la institucionalidad del Estado tradicional sea el que genera los marcos, por lo menos para que se conduzca a la aparición de lo nuevo.
Y luego también es que en ese contexto de conflicto, en el caso venezolano en particular, pareciera que no se le dio suficientes herramientas a eso nuevo para que pudiera combatir lo otro, ¿no? Lo otro tenía, el Estado tradicional tiene unas redes y una potencia y una capacidad de control, y no se construyeron las condiciones o no se dieron las condiciones para que se pudiera dar un combate que generara una resolución, sino que se esperaba no sé qué, si el Estado tradicional se iba a disolver, se iba a desaparecer, se iba a sustituir, y al final no está tampoco claro a nivel teórico qué es lo que pasa entre una cosa y la otra, ¿no? Si se asalta, bueno, Lenin dice aquí muy claramente que lo que hay que hacer en esta época por lo menos es sustituir de tajo el Estado burgués tradicional por una nueva forma de organización que surja del calor de las masas y de la efervescencia de eso que va a ser un Estado comuna. Luego, bueno, hay una cosa es decirlo aquí, luego otra cosa es tener los aparatos y ver cómo cómo sustituye realmente los aparatos, las instituciones, las redes de control, los miles de hilos que dice él aquí que atan al Estado tradicional con la burguesía, los terratenientes y las formas de poder. Yo creo que es necesario, y me parece que como apuntaba Mesaros en Más allá del capital, obviamente que la lógica del capital no se sustituye o no se supera si no hay unas nuevas formas de organización que sean verdaderamente democráticas. ¿Cómo? Bueno, nos lo va a decir más bien la necesidad de la práctica histórica, pero es urgente pensar y practicar una nueva forma. ¿Sobre eso en qué andas? No, que yo quería comentar, fíjate que hay un texto donde Manuel publicó que se llama Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Ahí hay un artículo que se llama El Estado Medusa. Entonces me gustaría un poco que profundizara sobre esa metáfora, por qué lo llamó el Estado Medusa. Y también hablas del Estado mágico de Coronil, ¿no? De Fernando Coronil. Sí. Entonces, para que nuestro público entienda un poco cuáles son estos dilemas de la transformación estatal en América Latina en tiempos donde se enarbola un proyecto revolucionario, cuáles serían los desafíos principales. Y ahí Manuel hace toda una reflexión a partir de la obra de García Linera y de los desafíos que tienen los estados para bordear este límite entre un progresismo que es parte también del campo de la izquierda y una tradición más radical o más revolucionaria. Sí. Bueno, una de las hipótesis para la discusión que está en ese texto tiene que ver con el hecho de esa paradoja que supuso que Chávez llega al gobierno, digamos así, con un proyecto antineoliberal. Y si el proyecto neoliberal es el desmantelamiento del Estado, el proyecto inicial de Chávez es la reconstitución y el fortalecimiento del Estado que había, que es el Estado heredado, ¿no? Que es el petroestado. Entonces pareciera que los primeros años, digamos por decir, ¿no? El proyecto claro es la reconstitución y el fortalecimiento del petroestado, ¿no? De volver a que el petroestado tenga la fuerza y la potencia que tuvo. Y eso va a producir una paradoja a largo plazo, que es que como ese Estado que termina fortaleciendo va a ser el mismo Estado del que pueda nacer una nueva organización, y es un Estado medusa en la medida en que si el Estado venezolano, que es otra de las cosas que se plantea y es el gran elemento de la acumulación, es el gran elemento institucional que permite la acumulación de capital en Venezuela, ese Estado anquilosa, ese Estado paraliza es un Estado que va paralizando permanentemente cualquier iniciativa de organización, cualquier iniciativa, es un Estado burocratizador, es un Estado corporativista que coapta en su lógica a toda la red social. Sí, entonces paraliza, y el problema es cómo construyes una nueva forma de organización cuando el Estado te está paralizando permanentemente y además no lo combate. Luego creo que uno de los problemas centrales no central, pero importante hoy en día en ese sentido, es que las experiencias comunales en Venezuela que existen y que tienen mucho valor, pareciera que se están encerrando sobre sí mismas. Con languideciendo. Y no prestando, para sobrevivir, están dándole la espalda al resto de los problemas del país. Y yo se lo planteo, se lo digo a los compañeros que trabajan o que participan, que es muy difícil que esas organizaciones puedan tener una proyección si le están dando la espalda a los otros problemas del país. Tú puedes construir tu experiencia e intentar sobrevivir en lo chiquito, pero si el resto del país tiene una cantidad enorme de problemas y tú no tienes nada que decirle, cada vez que preguntes en la calle qué es una comuna, cada vez menos gente sabrá decir o pensar que existe tal cosa como una comuna por aquí o una comuna por allá. ¿Sabes, Manuel? Ya regresamos. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asista.net, asistencia médica primaria,
con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos en Cruce a la Izquierda, buen debate. Decía el compañero en alguno de sus escritos, muy agudo, que el presidencialismo y el caudillismo terminan concretando la sustancia última y naturaleza de este estado mágico a lo Fernando Coronil. Tú ibas a hacer una acotación, Javier. Sí, no, quería agregar algunas metáforas alrededor del Estado venezolano que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Una clásica es muy vinculada a la idea de Marx del Estado en el 18 Brumario, es la idea de Estado botín. El Estado como un lugar donde se tejen un conjunto de intereses para concretar lo que Federico Brito Figueroa llamó la acumulación delictiva de capital, una acumulación patrimonial de capital por la vía de la relación público-privado, donde se tejen precisamente este tipo de maridajes. La otra metáfora es el concepto de estado del disimulo. ¿Te recuerdas de Cabrujas un poco? Cuando planteó esta idea de que el Estado venezolano tenía una enorme capacidad de disimular y de generar esta idea de la ilusión de armonía que era ficticia y que dependía fundamentalmente de este tercer elemento que es el Estado rentista, asociado también a la idea de Coronil del Estado maná petrolero, del Estado mágico. Y ahora con este tema de la medusa o tentacular, no sé muy bien si el concepto que planteaba Chávez del injerto socialista, del punto y círculo como estrategia para avanzar en la construcción de relaciones sociales distintas, tanto en el mundo de la producción, de la distribución y el consumo, no sería como, vamos a decirlo así, muy débil con relación al contexto, al entorno que tenía ese punto y círculo y el injerto, que era el mar de la devoración capitalista, de los monopolios que realmente existen en el país, de los grandes intereses creados por este maridaje público-privado, y lo comunal aparecía como prácticamente un experimento heroico en ese contexto, tanto desde el punto de vista productivo, con la idea de propiedad social y propiedad directa e indirecta, y con la idea de democracia directa, democracia comunal, en un contexto donde la propia conformación del poder político y territorial en Venezuela alude fundamentalmente a la centralización y a la concentración en pequeños grupos, en pequeños cúpulas, en aparatos. Manuel habla muy bien allí en su texto sobre el Estado Medusa de esa triple caracterización que hizo Marx primigeniamente y luego la retoma García Linera, de las tres dimensiones del Estado como comunidad ilusoria, de creencias ilusorias alrededor de un bien común, de un interés general que pareciera estar extraviado en la Venezuela de hoy, donde el particularismo y el darwinismo social no parecen permitir tejer una idea de común, lo común. Lo otro es la correlación de fuerzas. ¿Cómo veía Manuel este tema en Chávez? ¿Cómo se estaba pulsando la correlación de fuerzas para darle viabilidad política al Estado comunal? Y en
primer lugar los aparatos. Porque la estructura administrativa del Estado, la burocracia heredada no es una burocracia beberiana, sino más bien es más burocratismo que burocratización en el sentido beberiano. Entonces, ¿cómo ve Manuel esta triple condición y lo comunal y el poder popular allí? Sí. Bueno, en primera instancia yo creo que es interesante pensar en esa lógica del caudillo y eso que plantea Coronil, que a fin de cuentas el presidente es el gran mago, ¿no? Porque si el Estado es mágico y el Estado produce, el presidente es como una especie de el gran gestor de esa magia. Que decía Chávez, el alcalde de todos los municipios. Y luego preguntarse hasta qué punto, porque muchas de las experiencias comunales en Venezuela y las que más se mantienen hoy en día tienen la característica de que tienen grandes caudillos, tienen figuras en los territorios que son las que generan a su alrededor la organización y son las que toman en buena medida iniciativas o no sobre ciertas cosas, y eso se ve en determinados espacios. Entonces hay que pensar, bueno, hasta qué punto es una lógica propia de estructuras sociales venezolanas, o es que el Estado, al crear estas figuras o al estructurar ciertas formas de lo comunal desde el Estado heredado, no se reproducen, no crea como pequeños engendros de su propia lógica, o no extiende esos tentáculos en esa propia lógica, ¿no? Ahí hay todos los problemas que supone esa relación, y luego pensar ya con el tiempo que ha pasado también críticamente. Entiendo que para muchos Chávez era el gran aliado, ¿no? Era el que estaba allí, que impulsaba además buena parte de las leyes más avanzadas, se hacían por vía de habilitante, era el presidente el que directamente impulsaba esos proyectos, pero como gran aliado hay que pensar en esa correlación de fuerza, o preguntarse hoy en día qué tanto hizo para facilitar que en su ausencia pudiera la izquierda o pudiera los sectores comunales, los sectores más revolucionarios pudieran tener capacidad de enfrentar lo otro que él sabía que también estaba ahí y que conocía perfectamente, que existía dentro del proceso venezolano, dentro del chavismo, dentro de las instituciones. Y es momento de empezar a preguntarse, bueno, hasta qué punto dentro de esa dinámica quizá Chávez pensó demasiado que era él el agente que podía poner freno a estos sectores y podía negociar con ellos y hacer avanzar a los sectores más revolucionarios, pero en su ausencia no creó condiciones para que hubiera dentro un equilibrio de fuerzas más a la izquierda, digamos. Pareciera que su ausencia generó, por supuesto, un desbalance absoluto, casi absoluto hacia la derecha, y no hay herramientas o no quedaron instrumentos o posibilidades internas para en esa lucha hegemónica se pudiera inclinar su ausencia hacia la izquierda. Las inclinaciones de la izquierda dependían de su presencia en el Estado y de su presencia en el gobierno. La idea del marxismo como teoría y del marxismo como movimiento de lo real, como construcción de lo real que se va haciendo. ¿Es posible hoy seguir pensando en términos de transformación revolucionaria? A ver. Yo lo veo muy difícil, Juan. Desde el punto de vista, en otro de los programas te decía que si algo había ocurrido desde los años 70 para acá, es que la propia idea la propia imaginación de transformar radicalmente la sociedad, el propio imaginario de hacer una transformación radical, había sido lobotomizada por una red de dispositivos y aparatos que están a la orden del día para generar la servidumbre voluntaria hacia el orden del capital. Entonces, la cuestión allí planteaba de nuevo si una visión maxi reformista, por llamarla de alguna manera, de reformas radicales sucesivas pudiesen crear las condiciones para reactivar una idea también renovada de revolución, que no sea tampoco la repetición del guión de las revoluciones del pasado, sino de abrir la oportunidad para pensar un cambio sistémico, que es como el problema fundamental desde los años 60 hasta la actualidad. Y lo otro es que el marxismo teoría siempre es una síntesis provisional. El marxismo teoría, por decirlo en los términos de Lucien Goldman, él decía que al marxismo había que aplicarle también el propio marxismo. El que no puede faltar siempre nuestro invitado permanente, nuestro maestro y amigo Rigoberto Urán. Este es un libro que se organizó como homenaje a su pensamiento, a su aporte. Y aquí se cita a Rigoberto. Él decía: estoy cada vez más convencido de que dependemos de presunciones dudosas que apenas se debaten y que, ancladas en el fondo de nuestra conciencia, desaparecen y reaparecen en mil formas distintas cada vez que la luz de la realidad social nos revela la inadecuación
es difícil avanzar a través de estos laberintos. Javier, termina tu idea que la dejaste así como en el aire. Estaba citando a Lucien Goldman. Sí, la idea de que el marxismo movimiento es una prioridad frente al marxismo teoría. Pues la teoría es teoría en movimiento, en proceso de rectificación permanente que se hace sobre la base de lo que el mismo Lenin planteaba del análisis concreto de la situación concreta. Pues uno no puede suponer que el marxismo está contenido en un libro y ese libro se convierte en un texto sagrado y de ahí uno abre las páginas y aparecen prácticamente los axiomas políticos revelados para todas las situaciones posibles del presente y del futuro, sino más bien otra cosa, y es precisamente problematizar esa síntesis teórica con la apertura que da la práctica política a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones, y eso es precisamente uno de los legados más positivos del propio Lenin. Pues Lenin criticaba mucho el marxismo escolástico, el marxismo que se había petrificado y se había convertido no en una guía para la acción, ni en una cartografía, en un mapa, en una teoría para orientar la lucha política, sino fundamentalmente en una repetición de citas que el propio Kautsky decía a Lenin, que Kautsky era un museo de citas de Engels y Marx, se las sabía de memoria, tenía un compendio enciclopédico de toda la obra de Marx y Engels, pero políticamente no le servía para comprender nada. No comprendía, pero no quería transformar radicalmente la realidad, quería más bien asumir una postura de papado dentro del movimiento socialista, de papado doctrinario, y de llevar el movimiento obrero por una vía más darwinista, evolutiva, donde las instituciones, y en algún momento donde el colapso del capitalismo, porque había una visión mecanicista de la teoría del derrumbe capitalista, en ese momento un partido muy disciplinado, organizado, consciente, con mucha formación, podía tomar las tareas de la dirección de ese Estado que colapsa por una situación de crisis terminal. Y esa no es la visión de Lenin. Lenin tiene otra visión completamente distinta, y por eso el marxismo petrificado, el marxismo libresco, el marxismo dogma es muy distinto del marxismo como movimiento, como totalización de una práctica revolucionaria. Ahora, tú me preguntabas, ¿es eso posible? Yo lo veo difícil con los actores de hoy. ¿Por qué? Porque la preocupación mía es la lobotomización de la cultura de izquierda, como la izquierda pierde referentes, pierde memoria, pierde sentido de los proyectos, cada vez es más difícil. ¿Cómo podemos nosotros, te comentamos en Un Negro, que la gente lea? Imagínate Lenin diciendo, para entender el capital hay que entender la lógica de Hegel. Imagínate tú cómo le dice uno eso a una persona hoy. A un muchacho TikTok. A un muchacho TikTok, al pensamiento tips, a un político Twitter de 140 caracteres. Un pensamiento que 140 caracteres es demasiado. A veces le faltan ideas y palabras para llenar los 140 caracteres, y tú le digas, mira, hay que revisar la fenomenología del espíritu, hay que revisar la lógica de Hegel, es complicado. Y fíjate tú, lo que nos dice aquí el maestro Rigoberto sobre eso. O el marxismo asume responsablemente el desafío de su propia superación, o se condena irremisiblemente al museo de la escolástica. Lo dice en la dialéctica del conocimiento. Inmediatamente pasa a citar a Vladimir Lenin, donde dice, precisamente porque el marxismo no es un dogma muerto, no es una doctrina acabada, lista, inmutable, sino una guía viva para la acción, no podría dejar de reflejar en sí el cambio asombrosamente brusco de las condiciones de la vida social. Sí, bueno, ahí cuando se celebró el bicentenario de Marx, que se hizo una serie de ponencias y nosotros participamos en ese momento desde la red intelectuales, había un sector juvenil, hicimos una mesa y yo fui para allá en términos muy provocadores. Después el profesor Jorge Veraza se molestó, etcétera, porque yo llevé una ponencia que se llamaba En defensa del manual, pero en buena medida que era hipótesis, porque a fin de cuentas yo creo que uno tiene que estar arrojando siempre hipótesis para ver quién las atrapa o quién se ofende, etcétera. Planteaba un poco ahí que, bueno, cuando uno revisa parte de la crítica o de la respuesta que se dio al anquilosamiento soviético y al dogmatismo, fue refugiar a Marx en
exégesis teórica y una reexégesis, reinterpretación, volver una y otra vez a intentar encontrar el Marx verdadero detrás de las lecturas de Marx en alemán, detrás de ir a el punto específico, etcétera. Y hay unos trabajos de erudición enorme, pero al mismo tiempo esos trabajos de erudición enorme produjeron que Marx se encerrara en los espacios académicos, que Marx fuera igual que un Aristóteles, que tú puedes hacer un congreso internacional de Aristóteles y reúnes a 200 exégetas especialistas en Aristóteles. Y con Marx pasó un poco eso. Lo que llaman los marxólogos. Exactamente. Y creo que en esa reivindicación un poco planteaba, bueno, que el problema del manual no es el manual en sí mismo, sino que el manual de algún modo esconde, cuando no es un manual oficial, sino un manual auténticamente nacido del espíritu de hacer traducible las teorías y las ideas de Marx, escondía ese espíritu, ¿no? O sea, cómo, la gran pregunta en todo caso sería, ¿cómo se pueden traducir ese conjunto de análisis, ese conjunto de datos en elementos que la gente pueda procesar? Y ahí hoy en día, yo he visto, hay tiktokers, esos muchachos que tienen 18 años y hacen tiktok anticapitalista, tienen espacios pequeñitos donde lanzan píldoras, etcétera. Y esa adecuación supone poder ir volviendo a recoger ese espíritu de que al final de cuentas el problema es la acción, el problema es la transformación, el problema es pensar, bueno, cuál es la revolución hoy o de qué manera paramos el tren del capitalismo. Tú haces allí en uno de tus ensayos un buen análisis cuando hablas de eso, precisamente, valga la redundancia, del ensayo histórico, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que esos ensayos son muy caros, porque implican la vida misma, implican la sociedad misma, pero bueno, son parte de la construcción de la experiencia emancipatoria y la experiencia del cambio y de la transformación. Ya venimos. Volvemos de nuevo. Juan me ha encargado de cerrar estos espacios para el día de hoy, ya que tuve la responsabilidad de traer a Manuel y me echó la culpa, entonces tengo que cerrar. Échame a mí la culpa, como decir aquella canción. Aquella canción. Entonces quería preguntarle, Manuel, para tu generación hoy, ¿cuáles serían referentes teóricos, intelectuales, autores y experiencias políticas prácticas? Pueden ser experiencias de gobierno, pueden ser experiencias de política dentro del gobierno, pueden ser nuevos movimientos sociales. ¿Cómo ubicas tú las nuevas referencias para una izquierda que a tu generación le llegan mucho más que los referentes que en algún momento nosotros evocábamos en otra época? Sí. Bueno, hay un gran vacío en buena medida en ese sentido, ¿no? Por lo menos en el caso mío, yo creo que hay que empezar a girar la vuelta, a mirar de nuevo otras experiencias en alguna medida también autogestionarias, o empezar a ver las contradicciones, el movimiento kurdo, hacer como un conjunto de experiencias mundiales que fueron por otras vías distintas a las vías tradicionales de la toma del poder, y volver a reconectar esos fracasos o esas dificultades de la toma del poder supone, bueno, repreguntarse en esas experiencias positivas. Yo creo que la experiencia positiva de usar el Estado para intentar redistribuir, para intentar generar justicia social, para intentar que haya una mejor redistribución, a fin de cuentas es un poco lo que se puede pensar más exitosamente. Ahí hay unos puntos en positivo. Creo que la capacidad de comunicar, o sea, hay una cantidad, no sé, yo pienso por ejemplo en la capacidad de comunicar que tiene Slavoj Zizek, ¿no? Que es un tipo que la gente veía esos documentales o esas películas que él hizo sobre la ideología o sobre el cine, eran vistas masivamente, más que en la misma escuela de filosofía, más que se leían cosas, la gente se emocionaba de poder ver que se podía traducir grandes cosas a nivel complejo teórico en esos medios. Entonces para mí está, por ejemplo, el propio Enrique Dussel, que yo hice la tesis sobre él, creo que es un referente tanto teórico como práctico, en la medida en que, bueno, todo el esfuerzo de hacer las 20 tesis de política, creo que fue un libro. Selecciones. Sí, y ese esfuerzo de pensar, él dice, bueno, este libro tiene sus volúmenes sobre la política, pero las 20 tesis de política era como traducir eso en un texto que fuera digerible, y fue muy importante cuando vino. Yo lo conocí en el 2009 y mucha gente joven lo vio y entendió, vio en él una posibilidad de ver otras formas de hacer la teoría también, de ver otras formas, además de ver un filósofo. Para mí en ese caso fue importante porque, bueno, en la escuela de filosofía, la filosofía latinoamericana no es lo más visto. Porque dicho sea de paso, el panita es filósofo. Vean ustedes, tienen aquí, sientan, huelan, palpen lo que es un filósofo, porque la gente cree que el filósofo es un tipo que va con San Pedro pisando nubes, ¿no? Sí. No, los filósofos
tienen los pies sobre la tierra como el compañero. Ahí fue, en ese sentido, que fue un referente importante porque bueno, era un autor de gran nivel que se había puesto, que había podido debatir en las mismas condiciones con Habermas, con Caro Toapel, con un montón de gente, y era latinoamericano, ¿no? Y eso fue un referente de ese orden. Pero creo que hace falta reconstituir nuevamente o abandonar incluso un poco. Yo diría que quizás esta generación, ahora que lo pienso, me preguntabas y yo no tengo como muchos vivos, por ejemplo, pienso que admiro mucho a grandes figuras, Lenin, etcétera, el Che Guevara, el debate que plantea el Che Guevara en torno a las experiencias yugoslavas, yo creo que es una cosa muy importante fuera de que una figura inspiradora, etcétera. Pero creo que esa ausencia de grandes referentes puede ser también una liberación de una camisa de fuerzas para poder encontrar cosas nuevas o para pensar cosas nuevas. Yo creo que falta pensar lo que se viene en términos civilizacional, faltan datos también, falta volver a ese análisis concreto sobre la situación concreta, es encontrar de nuevo argumentos con unos datos precisos que nos permitan saber el cambio climático, la crisis ecológico-ambiental, claro, la vida misma, el hambre creciente, la sed. Hay países que se mueren de sed, hay poblaciones enteras que se mueren de sed. Entonces lo que está en juego es la vida, decía Javier. Sí. Y hoy en día más que nunca aquello de revolución o barbarie de Rosa parece cada vez más cierto. La Rosa Luxemburgo, anótalo por ahí para que la saquen también y la muestren. Así es. Bueno, con Rosa Luxemburgo y con ese dilema de socialismo o barbarie nos despedimos por hoy. Vamos a tener la semana que viene otro giro a la izquierda por aquí, por Infocifra y otros medios que gentilmente han prestado sus servicios para seguirnos y difundir lo que aquí se viene debatiendo. No te lo pierdas en sus cruces a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.